ellos están a favor. Eso es una farsa, una completa farsa, que se los crea quien no los conoce. El pueblo de México ya los conoce. Los del PRIAN se quisieron hacer los protectores del pueblo y no les salió. El día de ayer se llevó a cabo la reunión extraordinaria de Comisiones Unidas, Puntos Constitucionales y Reforma Política Electoral, en la cual se discutió este tema tan controversial de la reforma al nepotismo, pues como hemos estado presenciando en días pasados, la oposición una vez más está en contra de esta reforma, pues sabemos que no les conviene en absoluto, pues se les acaban las tranzas y ya no saben cómo parar todo lo que se les viene. Y bueno, esta vez dicen que Morena está haciendo trampa, pues después de que se había planeado que esto entraría en vigor en el 2027, lo aplazaron hasta el 2030. Y esto ha dado pie a que la oposición tenga de qué hablar y recriminar a la 4T. Entre la discusión hubo intervenciones a favor y muchas en contra, tirándole a personajes que forman parte de la 4T. Sin embargo, los diputados del pueblo estaban esperando para comenzar a refrescarles la memoria a estos descarados. Vamos a ver el video porque se puso buena la arrastrada que les dieron a los del PRIAN. Gracias. Como todos sabemos, hoy estamos discutiendo una reforma enviada por la presidenta en materia de nepotismo y de no reelección. Particularmente en el caso de nepotismo, tratamos lo relativo a la utilización de un cargo para designar a familiares en ese mismo cargo dentro de la titularidad del Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. En nuestro país es común la herencia de cargos entre familiares, tal cual como si fuéramos una monarquía, cuando somos una república en la que el ejercicio de un cargo debería ser temporal. El nepotismo le pega un importante principio, le pega al mérito, puesto que los lazos familiares se vuelven el factor de decisión de candidaturas y no así una valoración de principios como probidad, liderazgo, capacidad, logros, reconocimiento de la ciudadanía y muchos otros aspectos. Aunque el voto de Movimiento Ciudadano será a favor de la reforma en lo general, porque reconocemos la importancia de dignificar la actividad política a través del principio ético de que los cargos no se hereden, para contribuir a restaurar la confianza de la ciudadanía en sus representantes y en la política, debo señalar varias inconsistencias de las reformas, de las que invito a los diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios a acompañar con su voto a favor en las reservas que plantearemos desde Movimiento Ciudadano. En primer lugar, la reforma oficial planteaba que iniciaría a partir del año 2027, en el que tendremos elecciones en todo el país. La minuta del Senado, que aquí estudiamos, contraviene, dictaminada por estas Comisiones Unidas, contraviene la propuesta original de la presidenta y toma como entrada en vigor el año 2030. Esto evidencia la simulación que esta reforma significa. Debemos recordar que fue justo a través de reservas presentadas por los senadores Adán López y Manuel Velasco y que también acompañó el PRI. El Senado modificó la entrada en vigor de esta propuesta planteada por la presidenta y se aplazó hasta el 2030, y esto con el único objetivo de permitir que casos específicos como en Guerrero, San Luis Potosí y Zacatecas no sean afectados en su aspiración de heredar dichas gubernaturas. Yo les pregunto a mis compañeros, especialmente de Morena, si están en contra del nepotismo, más allá del discurso, ¿por qué no respaldan la propuesta de la presidenta en sus términos originales para que nos aplique desde ya en el 2027? Acompañen la reserva desde Movimiento Ciudadano que estamos entregando en esta comisión, y yo creo que no tendríamos por qué aplazar la discusión de una reserva en el Pleno cuando es justo el trabajo de la comisión discutirlo aquí. Yo les pediría a mis compañeros de Morena y todos los grupos parlamentarios que acompañen nuestra reserva para que el nepotismo sea combatido de a de veras desde ya y en el 2027, y no tengamos que aplazar al 2030 para beneficiar a algún grupo político o tener algún beneficio personal. Por eso yo pediría a esta comisión que esta reserva, de acuerdo con el artículo 181, fracción numeral 4 y 5 del reglamento de la Cámara de Diputados, que nos da el derecho a los diputados de reservar artículos del dictamen para su discusión en lo particular. A raíz de este derecho parlamentario pediría que desde ahora entremos a la discusión de que el nepotismo comience a combatirse desde el 2027 y no aplacemos esta discusión al 2030. Es cuanto. Gracias, diputada Reyes, por su intervención, y daríamos el uso de la voz a la diputada Abigail Arredondo del Partido Revolucionario Institucional. Si es tan amable, diputada Abigail, por favor. Muchísimas gracias,
Saludo a todas y a todos los integrantes de estas comisiones. Y bueno, pues en primer término es importante dejar claro que el PRI está de acuerdo con el espíritu de esta iniciativa. Es necesario prohibir prácticas que han dañado y siguen afectando a la democracia mexicana, como es el nepotismo. Una de las principales exigencias de la gente en los procesos democráticos es justo eso, que haya apertura y que todas y todos puedan participar. Los cotos de poder que se han creado para beneficio de unos cuantos han venido a cerrar la puerta a otras opciones mucho más frescas y legítimas, provocando con ello un distanciamiento entre los políticos y la ciudadanía. Estamos de acuerdo en que debemos transitar hacia una democracia plural y abierta, donde todas y todos tengan las mismas oportunidades en igualdad de condiciones. Ahora, en específico, sobre el denominado nepotismo electoral, tengo algunas observaciones que me gustaría comentar y poner a consideración de todas y de todos ustedes. Primero, en el dictamen hay un gran ausente que es el Poder Judicial. Creo que es un despropósito pretender desterrar el nepotismo desde la Constitución, tocando solo dos poderes y dejando al Poder Judicial. Y más si consideramos que si se da el próximo junio el proceso por primera vez que se dará para elegir a todos los integrantes del Poder Judicial, pues tendríamos que ampliar esta prohibición a este poder. Máxime, cuando ha sido el discurso del oficialismo decir que la reforma al Poder Judicial es por ese grado amplísimo de nepotismo que ha habido por tantas décadas y por tantos años. La iniciativa propone un abanico de oportunidades a favor verdaderamente de la democracia y eso lo reconozco y creo que debemos de aprovecharlo. Si queremos entrarle de lleno, también tendríamos que tocar a las organizaciones internas de toda estructura gubernamental. Aquí solo se está hablando de las cabezas, pero se está dejando a un lado la sangre, pero también la política. Quienes controlan a las instituciones, los que por muchas generaciones lo han hecho, personas que ocupan puestos protagónicos, que cambian los gobiernos, que no son electos y siguen operando, siguen enquistados. Además, se deja a un lado también a los padrinos políticos, que muchas veces son los que realmente mueven los hilos de la política. Personas que no necesariamente ponen a sus familias directas, pero terminan decidiéndolo todo. Mejor vamos a elevar como principio constitucional, así como se ha hecho con la equidad de género y otros principios, la prohibición del nepotismo, para dejarlo como política pública que permee en todas las estructuras de gobierno y en los tres poderes. Otro desacierto fue haber juntado dos temas sumamente importantes que se deben de discutir en dos canales diferentes, que es la reelección y el nepotismo. Yo sé que hay prejuicios, pero también hay mucho debate y mucha investigación acerca de si puede existir una carrera en el Poder Legislativo principalmente. Y por último, yo me uno a ese llamado y a esa invitación de quienes hoy encabezan los diferentes curules emanados del partido de la presidenta a que la respalden y respalden la propuesta original. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a la diputada Abigail Arredondo. Tendría el uso nuestra siguiente oradora. Solamente compartirles que el acuerdo es que la discusión será por 3 minutos. Cuando hayan pasado 30 segundos nos vamos a permitir señalarles que ha pasado su tiempo, si están gentiles, porque vamos a tener varias rondas y tener oportunidad todos de dialogar, si son tan amables. Gracias por su comprensión. Y está por el Partido del Trabajo la diputada Lilia Aguilar Gil. Por favor, diputada Lilia, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, yo preguntaba antes de que me tocara el uso de la palabra si estaba yo equivocada o no que el PRI había votado en contra de la reforma judicial, porque me llama la atención la preocupación que hoy demuestran, pero creo que en algo le asiste la razón a la diputada, que el tema de nepotismo debe aplicar de manera general. ¿Qué es lo que estamos discutiendo aquí? Y hay que ser muy claros. Estamos discutiendo una reforma de 5 artículos de la Constitución para no permitir la reelección inmediata de los puestos y no permitir lo que se ha denominado como nepotismo, que específicamente está descrito como la relación de pareja o de consanguinidad con la persona que esté ejerciendo la titularidad en el puesto de elección popular. ¿Y por qué estamos en esta situación? Y yo creo que vale la pena hacer historia. En el 2014,
su servidora era diputada por el Partido del Trabajo, hubo una amplia discusión por una iniciativa que presentó Enrique Peña Nieto, justo del PRI. Esta iniciativa ponía la reelección como una panacea. Decía que era finalmente, íbamos a brincar, hagan de cuenta como que la mayoría de edad en temas de la democracia. Decían que era una manera en que se iba a educar el pueblo para tomar una decisión y que como mayores de edad podían decidir si reelegían o no a los diputados, senadores y presidentes municipales. Y la realidad nos ha dicho, como siempre, que estas reformas que llevó a cabo Peña Nieto en su mal conocido Pacto por México, pues que fracasaron, y lo único que hizo fue que se anquilosaran ciertos grupos de poder en algunas áreas de este país, sobre todo de lo que todavía resta del PRIAN. En aquel entonces votamos en contra diputados de nuestro movimiento que hoy están en Morena, en el Partido del Trabajo, en el Partido Verde. Votó en contra 40 votos el PRD, toda la bancada del Partido del Trabajo y algunos diputados del MC que hoy se encuentran en el Movimiento de Regeneración Nacional. A mí me da mucho gusto decir que finalmente vamos a dar hacia atrás a esta reforma que no fue en beneficio de los mexicanos y sobre todo que vamos a generar circunstancias de competencia parejas para todo el mundo, porque lo cierto es que si los que somos diputados podemos reelegirnos, no necesariamente estarán en igualdad de circunstancias, igual para senadores y presidentes municipales, quienes pretendan competir en unas internas o en una constitucional. Entonces, felicidades a la presidenta, nos da mucho gusto que estemos discutiendo este tema y evidentemente el Partido del Trabajo votará a favor esta reforma. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Lilia Aguilar Gil. Y damos el uso de la voz a la diputada Ruth Marisela Silva Andraca, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputada Marisela, por favor. Con la venia de la presidencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. El dictamen de reforma constitucional que hoy discutimos tiene por objeto garantizar la equidad en las elecciones y una auténtica representación republicana en los órganos ejecutivos y legislativos tanto federales como estatales, limitando la reacción consecutiva y el nepotismo. En 2014, como bien ya vimos quienes gobernaban, se autorizó la reelección de legisladoras, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, alcaldías y concejalías con el supuesto objetivo de mejorar la rendición de cuentas y la eficiencia gubernamental. Sin embargo, en la práctica, solo se han fortalecido grupos políticos que utilizan su influencia para mantenerse en el poder, muchas veces sin responder a la verdadera realidad y voluntad del pueblo. Por el contrario, esta reforma eleva a rango constitucional nuevos principios que serán fundamentales para asegurar que el poder político no se concentre en unas cuantas manos y que todas y todos los mexicanos tengan las mismas oportunidades de participar en la vida pública del país. La consigna de no reelección desde la lucha armada revolucionaria de 1910 se convirtió en las salvaguardas contra el abuso de poder y la perpetuación de intereses particulares. Dicha experiencia nos enseñó que cuando una persona permanece indefinidamente en un cargo público, se generan ventajas indebidas que perjudican la competencia justa en los procesos electorales. La alternancia en el poder permite la renovación de ideas y asegura que cada contienda se lleve a cabo en condiciones de igualdad, sin que un candidato pueda beneficiarse de sus permanencias en el gobierno o de sus familiares para influir en el resultado electoral. Un sistema donde la selección de funcionarios se basa en este tipo de relaciones y no en los méritos, impide que nuevos liderazgos tengan una oportunidad real de competir y contribuir con su talento al desarrollo del país. Para que nuestra democracia sea sólida, es imprescindible que todos los candidatos cuenten con las mismas condiciones de acceso a los procesos electorales. La no reelección consecutiva y la limitación del nepotismo garantizarán que nadie tenga ventajas indebidas sobre sus adversarios, fomentando así una competencia transparente y equitativa.
Debemos asegurar la imparcialidad en cada elección para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar que el pueblo sea quien realmente decida el rumbo de nuestra nación. Por ello, debemos defender con firmeza estos principios y exigir su cumplimiento. La equidad electoral es un principio fundamental que debemos proteger. El día de hoy debemos unir nuestras voces en favor de una democracia donde el poder se gane con base en el mérito y la voluntad del pueblo y no a través de ventajas indebidas o relaciones de conveniencia. Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor del presente dictamen, cumpliendo los compromisos que se hicieron en campaña. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada Silva, muy gentil por su intervención. Y estaríamos dando el uso de la voz a la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada Noemí, por favor. Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, regularmente cuando llega una iniciativa como la que hoy nos ocupa, el espíritu que la motiva es el fortalecimiento de la democracia. Por eso, desde el PAN no podemos ignorar que aunque es plausible, que es de reconocerse, que el actual titular del Ejecutivo tenga un gran interés en erradicar este problema tan grave que aqueja a los tres poderes de la Unión y en los tres órdenes de gobierno como es el nepotismo, tampoco podemos desconocer que sorprende que pese que es la primera iniciativa de la Presidenta de la República en términos político-electorales, se queda corta. Nosotros hubiéramos esperado que en aras de fortalecer la democracia estuviéramos discutiendo aquí el tema de la sobrerepresentación y la subrepresentación cero, garantizarle a los ciudadanos que como fueron a votar, sea como se conforme la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Es decir, son muchísimos los problemas que la democracia mexicana tiene en este momento. Sin embargo, como lo dije, reconocemos que el nepotismo es un problema que hay que erradicar y por eso vuelvo a traer a colación un historial que es importante. El 23 de marzo del 2022, mi compañera diputada Paulina Rubio presentó una iniciativa que reforma los artículos 83 y 116 de la Constitución para establecer prohibiciones para ocupar los cargos de presidente de la República y gobernadores por familiares. Ella ya lo expuso, dicha iniciativa fue desechada, se vuelve a presentar en esta legislatura y el 26 de febrero el Partido Acción Nacional presentamos una iniciativa en búsqueda de no perder esta oportunidad histórica. ¿Y a qué me refiero con esta oportunidad histórica? Que tenemos el momento adecuado en que la mayoría, o creo que todos los grupos parlamentarios estamos diciendo que votaremos a favor de erradicar el nepotismo, tenemos la oportunidad para hacerlo en serio, porque como lo han dicho ya asociaciones civiles, la iniciativa de la presidenta se limita a la sucesión directa en el cargo, pero deja intactas las redes familiares en el poder. Más que una solución real, es una medida discursiva, sin impacto realmente en la corrupción. Por eso nosotros proponemos ampliar el catálogo. ¿Qué proponemos? Que no pueda postularse a la presidencia de la República ningún pariente directo del presidente en turno hasta que haya pasado al menos 10 años. Ese es el reto que le lanzamos el PAN a los oficialistas. ¿Vamos en serio en contra del nepotismo? Pues es el reto Andy. No permitamos que sean familias las que sigan empoderándose como si esta nación fuera una monarquía y una democracia. Y no una democracia, ¿es cuánto, presidente? Muchas gracias, presidente. Si ustedes no están dispuestos, nosotros sí. Si ustedes no se atreven a juntar su mayoría artificial, nosotros sí. Y eso va en parte a lo que vamos a discutir ahorita sobre esta reforma del nepotismo y la no reelección. Hay reglas escritas en la Constitución que fueron violadas en el proceso electoral anterior. Hoy tienen una sobrerepresentación artificial que le dieron los tribunales. Tienen senadores de primera
mera minoría, que según la Constitución son al instituto político segundo más votado del Estado y que le fueron asignados de manera minoritaria a la fuerza política que en coalición y no sola obtuvo el segundo lugar. ¿A eso va a acabar esta ley de nepotismo que se está proponiendo? Es un pedazo de lo que se tiene que aprobar. Creemos que está incompleta, que están mandando una reforma política electoral en pedacitos, que no quieren entrarle al fondo a una reforma necesaria para el país justo después de un proceso electoral tan complicado, donde quedó demostrado que el poder sí se utilizó para beneficiar a un candidato. Como aquí mismo están diciendo, que por eso le tienen miedo al nepotismo, para que el mismo poder que ostenta un familiar no apoye a otro. Eso ya es un delito electoral. Estamos cayendo en los supuestos que ya están diciendo. Y sin contar, lo más importante, estamos hablando de la inmediatez del cargo de una persona sobre la otra. Pero ¿dónde está el nepotismo cruzado? El que vamos a tener en las boletas en estados concurrentes como Veracruz y Durango, donde también se llevará a cambio la elección judicial. ¿Dónde están el nepotismo que bien planteaban del Poder Judicial y del Ejecutivo? ¿Y por qué lo estamos limitando solo a la inmediatez electoral de este proceso y no ampliando? Esta podría ser una victoria pírrica, que por supuesto que es un pequeño paso a favor del nepotismo, a favor de prohibir el nepotismo, el cual vamos a votar a favor porque todo lo que avance, aunque sea poquito como son ustedes, pues es bienvenido, pero se va a quedar muy corto de las expectativas de una reforma política profunda que requiere este país. Necesitamos centrarle al tema de la sobrerepresentación porque ahí van a estar los detalles, como diría el diablo, en esos pequeños detalles. ¿Qué va a pasar cuando una coalición por un partido postule a un familiar y diga no puedo porque la ley me lo impide? Pero no te preocupes, vete por el partido por el que voy en coalición, así como le hacen con la sobrerepresentación ilegal. ¿Qué va a pasar cuando le entremos a la materia de solo estar cambiando el dedo o que no hay reglas definidas? ¿Van a entrar los juzgados de lo familiar a esta definición de las candidaturas? Dejémoslo en la Constitución el límite y claro, hasta dónde va a quedar prohibido el nepotismo. No nos vayamos con la pequeñez y entremos a la materia de fondo de que sea así desde el 27 y de que sea ampliado para el Poder Judicial y para el Ejecutivo. Ya lo propuso la presidenta, por primera vez estamos todos de acuerdo. Ahora su mayoría artificial es la que no está de acuerdo y así le responden a los votos que ni siquiera les dieron. Bien, diputado Gil, estaría al uso de la voz el diputado César Alejandro Domínguez del Partido Revolucionario Institucional. Adelante. Muchas gracias, diputado. Muy buenas tardes a todas, a todos, con el permiso de las presidencias de las Comisiones Unidas. Desde lo que este dictamen tiene el propósito de reformar 6 artículos de la Constitución con el propósito de regular 2 temas. 1, la prohibición de la reelección consecutiva y 2, el mal llamado nepotismo electoral. Y digo mal llamado nepotismo porque al final del día el nepotismo como tal requiere una designación, requiere un nombramiento expedido por un familiar y requiere la injerencia directa de la persona, que en el caso de alguien que va a una votación, pues no es tal la determinación. Me queda claro que no viene así en la disposición, es la venta que se está haciendo de la iniciativa, pero me parece que es un término no técnicamente muy bien utilizado. Creo que es importante también que resolvamos y veamos temas que vienen en la redacción del documento, porque hablamos de línea colateral. La línea colateral en todas las legislaciones civiles ya no aplica, es línea directa o es línea transversal. En toda la legislación civil, en todos los códigos civiles, así viene. Entonces, estamos hablando de una línea colateral que ya no existe en la legislación del orden civil. Me parece que es un tema de precisión técnica que se tendría que haber cuidado en el ejercicio de este dictamen. Yo diría varias cosas y varios cuestionamientos que debemos también poner sobre la mesa en relación a este dictamen. Primero, refiriéndonos a lo que he venido diciendo el mal llamado nepotismo. Primero, ¿qué pasa o qué va a suceder? Porque hablamos de las relaciones, valga la expresión, sentimentales entre 2 actores políticos que están en un mismo partido dentro de los 3 años que están previos a una elección. ¿Qué sucederá si esa relación dura dentro de los 3 años, 1 mes, 1 año, 6 meses, 2 años? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Va a quedar impedida la persona para poder participar en el siguiente proceso? Creo que es un tema que también de técnica que habría que haber cuidado al momento en el cual se hace esta redacción. Otro tema que me parece a mí que es importante es qué pasa si un candidato es de un partido y el otro es del otro partido. Voy a poner un caso muy concreto. Yo competí con un candidato que es mi primo en otro partido. ¿Qué pasa si yo gané la elección? ¿Qué pasa si él quiere ser candidato otra vez por el PT o por Morena? ¿Va a poder ser candidato si es mi pariente directo en la colateral? Por eso, me parece a mí que ahí debemos de cuidar o se debe haber cuidado también esa redacción, porque eso sucedió y es en la elección pasada inmediata con quien competí yo en la jornada electoral. Es mi primo, Liliana, así es mi primo, pues así es mi primo, mi pariente. ¿Qué va a pasar si los candidatos deciden irse a otro partido? ¿Se va a decretar un fraude a la ley o no? Es decir,
está en un nuevo partido, para evitar ese problema se van a otro. ¿Va a ser o no va a ser un fraude a la ley o un fraude a la Constitución? Me parece a mí que estos cuestionamientos son temas que se deben de precisar. Si no los precisamos aquí, precisémoslo en la legislación secundaria. Creo que ese es un tema que se debe de atender, porque si no vamos a meternos en un problema en el proceso. Claro que fuimos en contra de la reforma del Poder Judicial, pero el proceso ya están corriendo, y porque ya están corriendo, pues ¿por qué no haberlo propuesto también para el Poder Judicial? Porque ahí está el tema también latente en este asunto. También hay que ser muy claros, hay carreras políticas, y con esto concluyo, que se han construido porque hay familias que se dedican a la política y se han ido construyendo carreras políticas a partir de la meritocracia en los partidos políticos, y a veces son carreras políticas paralelas, y en muchas y con esto vamos a limitar ese ejercicio de esas carreras políticas que son paralelas. Yo lo digo con toda franqueza, no es mi caso porque en mi familia nadie está en este deporte extremo, pero sí es importante clarificarlo y verlo porque sí sucede en muchos estados de la República este tipo de cuestionamientos. Yo lo dejo sobre la mesa, este tipo de ideas, desde luego porque es una reforma importante, es la primera que entramos en el tema electoral, y con esto concluiría porque ya me pasé un minuto agradeciéndoles a todas y a todos su atención a estos planteamientos que hemos venido realizando desde el Grupo Parlamentario del PRI. Muchas gracias. Gracias, diputado Domínguez. Estaría al uso de la voz el diputado Pedro Vázquez del Partido del Trabajo. Adelante, diputado, gracias. Muchas gracias, diputados presidentes de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Hoy nos convoca un tema fundamental para la democracia y el buen gobierno de nuestra nación. Es la lucha contra el nepotismo y la prohibición de la reelección. Nos encontramos ante la oportunidad de fortalecer y consolidar nuestro sistema político con el objetivo de que sea justo y equitativo. Desde hace décadas nos encontramos enfrentando problemas de corrupción y concentración de poder en unos cuantos. Es por ello que esta minuta acordada por el Senado, respondiendo a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, representa sin duda un paso firme hacia un país transparente, justo y con apertura a la ciudadanía. El nepotismo es una de las prácticas que más ha afectado la confianza de la ciudadanía en las instituciones de nuestro país, sin menospreciar que promueve las desigualdades. No es justo que el acceso a un cargo público dependa del apellido y no de la capacidad. Mucho menos es aceptable que los recursos del pueblo sean utilizados para beneficiar a familiares y allegados de quienes detentan el poder actualmente. Diputadas y diputados, como lo queramos ver, el nepotismo en todas sus formas es un abuso de poder que no debemos tolerar. Al prohibirlo, aseguramos que los cargos de elección popular no sean ocupados por personas con vínculos familiares cercanos a quienes ejercen el poder. Por otro lado, la reelección ha sido un tema de amplio debate. Recordemos que la reforma electoral de 2014, donde se permitió la reelección legislativa y municipal con la intención de fortalecer la rendición de cuentas, sin duda alguna ha fracasado. Sin embargo, esto no debe de convertirse en una herramienta para perpetuar el poder ni para favorecer a las élites políticas. No solo es una medida para evitar la concentración del poder, sino también para garantizar que distintas voces, perspectivas e ideologías tengan la oportunidad de participar en la vida pública. Al prohibir la reelección inmediata y el nepotismo electoral, estamos protegiendo el derecho de todas y todos los ciudadanos a participar en la misma contienda electoral en igualdad de condiciones. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo respaldamos la propuesta. Destacamos que la no reelección es un principio profundamente arraigado en la historia democrática de México, y el nepotismo fomenta la creación de las dinastías políticas, por lo que es esencial erradicar esta práctica. Es cuanto, presidente. Gracias por su atención. Muchas gracias, don Pedro Vázquez. Damos el uso de la voz al diputado José Luis Hernández del Partido Verde Ecologista de México. Diputado, adelante, por favor. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México queremos reconocer el liderazgo político y la gran voluntad que tiene nuestra Presidenta de la República en poner en el centro de la discusión el día de hoy un tema que hace algunos años era completamente impensable. Que hoy estemos viendo a los diferentes grupos parlamentarios manifestar su voluntad en apoyar una medida como la que estamos discutiendo el día de hoy en dos sentidos. Uno, pronunciarnos por la no reelección, y segundo, pues una medida contra el nepotismo.
nepotismo, que si bien es cierto, podemos coincidir con lo observado por algunas compañeras y compañeros, que esta reforma pudiera ser más amplia, y eso yo creo que va a ser chamba de todos los que estamos aquí, de todos los diputados, diputadas, senadoras y senadores, de poder ir trabajando en las leyes secundarias y poder seguir presentando iniciativas para fortalecer este tema del nepotismo, que es un tema que le hace mucho daño a México. Sumarnos a lo expuesto por nuestra compañera Gaby Jiménez, en el sentido de que el Senado discutió y aprobó una modificación al dictamen presentado de forma original, y que pues lo interesante es que vamos avanzando en este tema, y que la temporalidad pues es lo de menos. Lo importante es que hoy vamos a poner en nuestra Constitución esta prohibición, y al final enfrentamos retos muy grandes en nuestro país, como para detenernos en esta discusión que está completamente acordada y completamente consensada, y en la que todos estamos de acuerdo, y vayamos para adelante. Creo que nuestro país nos demanda en otro tipo de temas. Este tema creo que está claro, está discutido, hay consensos, y por lo tanto reafirmar la voluntad del Partido Verde Ecologista de México en ir a favor de este dictamen en sus términos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Hernández. Daríamos el uso de la voz a la diputada Paulina Rubio del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada Paulina. Gracias, presidentes. Yo iniciaría con una serie de preguntas, porque creo que si logramos contestarnos estas preguntas como diputados y diputadas, seguramente encontraremos muchos puntos de coincidencia. A ver, ¿es correcto que el hijo de un expresidente ocupe el mismo cargo pasado tan solo un sexenio? ¿Es correcto eso? ¿O es correcto quizá que se ostente un cargo público cuando se es familiar de un presidente de partido político? No sé, lo pregunto. ¿Para ustedes es correcto o es incorrecto? ¿O es correcto cuando se le dan contratos directos a alguien que tenga un familiar directo trabajando en el gobierno? Compañeras y compañeros, ¿esto es correcto o es incorrecto? Si partimos de ahí, entonces tendríamos que entrar forzosamente a la discusión de la iniciativa que presentó el grupo parlamentario del PAN, porque todos estos puntos están atajados en esta iniciativa que presentamos. Nosotros creemos que si queremos combatir el nepotismo, tenemos que hacerlo directo y de frente, y reconociendo que esta es una mala práctica que ha sucedido desde siempre. Pero hoy los responsables de que esto se acabe somos nosotros. Pero hoy los responsables de que realmente se cumpla, pues es quien ostenta la mayoría de poder reformar la Constitución, de la manera en la que se haya dado esa mayoría, pero hoy la tienen y lo han hecho uso de esa mayoría para muchas otras cosas. Por eso para nosotros en el PAN es tan importante que podamos entender cuál es la función de una Cámara revisor. Si bien han dejado esa mala práctica de pasar las iniciativas intactas del presidente de la República en aquel entonces sin modificarle una coma, bueno, eso es lo correcto. Sin embargo, lo ideal es que se modifiquen para bien, no para mal. Es decir, que le abonemos a lo que la presidenta de la República está proponiendo. Y en un ejercicio, por supuesto, de franca humildad, en donde el grupo parlamentario sabe que tenemos iniciativas presentadas y que irían combinadas, por supuesto, con la idea de la presidenta de la República, y que no tenemos empacho en que vayamos juntos. Porque este tema tiene coincidencias. Este tema tiene verdaderas coincidencias que deberíamos de estar aprovechando en esta comisión para poder incluir todos estos temas. Porque escuché por allá que los podríamos incluir en leyes secundarias. Eso no puede ser. Esto tiene que estar elevado a rango constitucional, así que somos los primeros que deberíamos de estar hablando de ello e incluir de verdad en la discusión la iniciativa del grupo parlamentario del PAN para que esto se haga realidad, para que el nepotismo termine de manera definitiva y no maquillada, para que realmente puedan ir con la presidenta a decirle: no solamente hicimos la tarea, tenemos mención honorífica, presidenta, porque yo estoy segura que si ustedes escucharon su conferencia mañanera, ella se refirió al gran compromiso que tenían ustedes con su movimiento y de hacer las cosas bien. Esto es hacer las cosas bien. Acabar con el nepotismo transversal es hacer las cosas bien. Lo demás es una simulación. Lo demás es únicamente maquillar el tema, y que aquí están los votos del PAN para hacerlo, aquí están las ideas del PAN para que acompañen a la idea de la presidenta y podamos salir juntos en esta gran decisión que le cambiaría el rumbo a México. Es cuanto, presidente. Gracias. Partido del Trabajo. Adelante, diputada, por favor. Muchísimas gracias, compañero diputado. Y bueno, nada más comentar, como decía mi abuelita, y ahora resulta que
que los que siempre están en contra y que se la pasan diciendo que tanto el expresidente como la presidenta es una autoritaria, y ahora resulta que deja actuar al Congreso de la Unión, al Poder Legislativo, de manera autónoma, de manera independiente, y ahora resulta que ellos están a favor. Eso es una farsa, una completa farsa, que se los crea quien no los conoce. El pueblo de México ya los conoce, ya las conoce, ya los conocemos, y por eso es que vamos con esta minuta del Senado. Sabemos que probablemente no sea de la satisfacción de todas y todos, porque a muchos nos hubiera encantado que esto hubiera sido al 27, pero no podemos confiar en ustedes, y tan no confiamos es que muy a nuestro pesar la estamos aprobando en sus términos, porque no confiamos. Ustedes no son de fiar, y no porque lo diga yo, porque lo dice y lo sabe el pueblo de México. ¿Qué tenemos que rescatar? Que ya quedó en la Constitución, que no quede en una ley general. Y qué lamentable, no solo eso, que no vaya al 27, qué lamentable que tengamos que legislar sobre estos temas. Eso sí es penoso, eso es vergonzoso, pero ¿qué creen? Fue la herencia que ustedes como oposición nos dejaron. Esas malas prácticas que se quedaron enraizadas, y ahora tenemos que estar legislando y componiendo situaciones que son vergonzosas. El tema del nepotismo no es exclusivo de un instituto político, y voy a recordar porque lo comentaron hace rato, ¿no? Se quejaban que el expresidente de la República supuestamente, porque es un argumento, es una falacia de ustedes, supuestamente va a venir a propuesta a otra persona al 30. No se les olvide que Felipe Calderón, expresidente de la República por el PAN, terminó en el 2012 y su esposa se candidateó al 2018. Entonces, ¿de qué se quejan? En el PRI, los Moreira, en MC, Samuel y su esposa. Entonces, pues la verdad es que nadie les cree, no los compran con ese cuento. Entonces, penoso y vergonzoso que tengamos que estar legislando sobre este tema, pero lo estamos haciendo y lo estamos elevando a rango constitucional para que finalmente... Permítame, diputada, le solicito a todas las diputadas y diputados, incluyéndome, que dejemos de hacer comentarios mientras hace uso de la palabra la oradora. Muchísimas gracias, diputado presidente. Bueno, entendemos la incomodidad que generan ciertos temas, pero hay que venir a decir la verdad, porque están los medios de comunicación y definitivamente quieren transmitir un mensaje completamente equivocado, ¿no? Eso de venir a decir que están a favor cuando están en contra, porque son las prácticas que ellos tuvieron durante muchos años, pues nadie se los cree. Entonces hay que hablar las cosas como son. No tenemos la mayoría en el Senado, aunque aquí corrigiéramos la minuta, sabemos que allá no pasa, no prospera. Mentira lo que dice Movimiento Ciudadano, que contemos con sus votos. Mentira lo que dice el PAN, que contemos con sus votos. Es demagogia, es discurso para que quieren hacer creer a la población que están de su lado, cuando definitivamente sabemos que no. Estamos en contra del nepotismo, esto lo dicen los principios del Partido del Trabajo, sus estatutos lo contemplan desde siempre, al igual que el tema de la reforma al Poder Judicial, y por eso el grupo parlamentario va a acompañar esta propuesta, porque es parte de nuestra declaración de principios del PT, forma parte de nuestros estatutos, la compartimos, la llevamos a la práctica y la vamos a acompañar, aunque sea el 2030, porque ya no queremos más nepotismo y no queremos más reelección. Son demandas populares del pueblo, es un compromiso de nuestra presidenta de la República. Nosotros estamos con nuestra presidenta y por eso es que el día de hoy el voto del grupo parlamentario del Partido del Trabajo es a favor. Es cuanto y muchas gracias. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que está ocurriendo día a día en nuestro país. Los veo en un siguiente video. Hasta luego.